¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud. Hoy para hablar sobre los efectos del teletrabajo y las consecuencias psicológicas, además de la readaptación a las labores presenciales. Conozcamos a la invitada del día de hoy. Estamos con Carla Mendoza, ella es psicóloga clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca y coordinadora de la unidad clínica también de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias, Daniela. Bienvenida a este espacio. Probablemente todos tenemos una experiencia diferente que contar si hablamos de teletrabajo. Quiero compartir también algunos datos, algunas cifras que podamos reflexionar al respecto. Porque un estudio que realizaron estudiantes del MBA de Administración de Empresas de la Universidad de Talca, que incluyó a 350 teletrabajadores, esto se hizo cuando estábamos en el 2001, en pleno confinamiento. Y hay datos muy interesantes porque, por ejemplo, el 84,3% de los encuestados señala que existió un aumento en la carga laboral. También un 77% sintió un mayor agotamiento durante este periodo y un 73,4% indicó que su salud mental se vio afectada por factores de estrés. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron las personas que realizaron teletrabajo durante este tiempo? Y bueno, ya estamos retornando. Excelente pregunta. Mira, las dificultades fueron variadas, ¿ya? Yo diría que una de las primeras dificultades estuvo relacionada con las largas jornadas laborales. Los trabajadores no estábamos acostumbrados a teletrabajar, por lo tanto, el estar en casa hacía que fuese mucho más complejo apagar el computador, ¿cierto? Dejar de contestar esos correos fuera de horario de trabajo y dejar esas tareas fuera de horario de trabajo. Los trabajadores no estaban acostumbrados, entonces las jornadas laborales se alargaron bastante. Sí. Esa fue una de las primeras dificultades. Otra de las dificultades que nos vimos enfrentados, yo creo que todos, es la hiperconectividad. Ya no solo siempre conectados, no solo estábamos conectados al computador, sino a los celulares, ¿cierto? Con las redes sociales, etcétera, a los Smart TV con las diferentes noticias, y eso generó, ¿cierto?, una sobreinformación. Esa fue otra de las dificultades a las cuales nos vimos enfrentados. Otra de las dificultades más bien organizacionales tuvo relación con la comunicación. Las organizaciones no estaban preparadas para el teletrabajo, nunca habían teletrabajado, entonces no sabían cómo comunicarse con sus trabajadores en un principio y fue un proceso de adaptación durante estos 2 años. Y también una de las dificultades que yo creo que son más domésticas tienen que ver con el entorno. Muchos trabajadores no contaban, por ejemplo, con una conexión a internet estable. ¿Ya? No contaban con el mobiliario adecuado, un escritorio ergonómico, una silla ergonómica, sino que muchas veces adaptaban, ¿cierto?, la mesa de centro, la mesa del comedor, etcétera, para hacer... Hasta la cama, que no se recomendaba, pero también... Exactamente, justamente, entonces no existían las condiciones necesarias a nivel de entorno para el teletrabajo. Y yo diría que una de las fundamentales y la que nadie habla, digamos, tiene que ver también con los conflictos familiares que se provocaban por el teletrabajo. El teletrabajo vino a inmiscuirse en la rutina de las familias. Sí, entonces cambió completamente las rutinas y eso generó muchos conflictos familiares. Entonces yo diría que los conflictos fueron variados y en diferentes órdenes, pero también se fueron subsanando a medida que los trabajadores se fueron adaptando. Sí, bueno, la sobrecarga laboral también es un tema que afectó también a muchas mujeres. Exacto. Sobre todo, por ejemplo, algunas contaban, no sé, yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana, hago mi trabajo, no sé, hasta las 10 y luego ya me preocupo de mis hijos, de no sé, otras tareas domésticas. Tenían que hacerse cargo de nuevas necesidades y también eso fue complejo, me imagino. Sí, bueno, de hecho existen estudios, según el Observatorio de Liderazgo de Barcelona, las mujeres experimentaron más sintomatología. 3 de cada 4 mujeres, ¿cierto?, experimentaron ansiedad y depresión y mucha más fatiga. Y esto tiene que ver un poco con el rol social que ha tenido la mujer por décadas. Esto no es solo del teletrabajo, sino social por décadas, que tenemos que cuidar a los hijos, ¿cierto?, cuidar a las personas enfermas, cuidar a los mayores y también hacernos cargo de las labores del hogar, cocinar, hacer aseo, comprar los víveres, etcétera. Entonces eso ha generado, ¿cierto?, una sobrecarga a las mujeres a nivel histórico, pero además a esto se le sumó el teletrabajo. Entonces obviamente hay un tema de género ahí, ¿cierto?, que hizo que las mujeres nos viéramos más sobrecargadas y con mayor presencia de sintomatología durante la época del teletrabajo. Claro, y hay que pensar también que el confinamiento fue una medida extrema en ese momento para enfrentar la pandemia. No fue fácil, no conocíamos tampoco lo que era el teletrabajo.
Exactamente. No teníamos mucha información al respecto y por lo tanto tampoco sabíamos cómo adaptarnos o cómo tomar ciertos estos periodos de aislamiento que surgían producto del confinamiento. Sí. Y en general, ¿cuáles fueron los principales síntomas? Bueno, hablaba de las mujeres, pero de la población, de los niños también o de las personas adultas que realizaban esta modalidad de trabajo. Hablando en general, sin solo segmentarlo al género de mujeres, digamos, la sintomatología fue en dos áreas. Una por el área depresiva y otra por el área de ansiedad. ¿Ya? En el área depresiva vimos harta tristeza en las personas, una mayor sensación de soledad y aislamiento, harta irritabilidad, ¿ya? Y anedonia. Es esta sensación de no disfrutar las cosas que antes me parecían entretenidas o que antes yo disfrutaba y sentía placer. ¿Ya? Y por otro lado, también los síntomas ligados a la ansiedad, ¿ya? Harta angustia, harta sensación de estrés, ¿ya? Y estos dos sintomatologías fueron medidas. Hay un estudio del termómetro de salud mental de la H que se midió en 5 ocasiones distintas durante la pandemia. La última fue este año 2022 y dice que el síntoma que está predominando actualmente en este proceso de retorno seguro, ¿cierto?, durante la pandemia, es la ansiedad. Un 27% de las personas chilenas experimenta niveles moderados a severos de ansiedad. Por lo tanto, yo creo que hay que poner ahí un énfasis en cómo trabajamos la ansiedad en todas las personas, porque hoy en día muchos estamos sintiendo esa sintomatología, lo cual es normal en una situación de carácter anormal, que es regresar a trabajar estando aún en pandemia. Sí, y cuando hablas de esos síntomas, ¿es porque ya se experimentaron, las personas continúan con estas manifestaciones? Continúan con estas manifestaciones, y manifestaciones de insomnio, manifestaciones de alteraciones de los ritmos biológicos, ¿cierto? Harta irritabilidad y también harta angustia, ¿ya? Entonces, los síntomas son variados y va a depender también de cómo cada persona lo vaya sintiendo, adaptando y percibiendo. Claro, ¿cuándo ya se habla de un problema de salud mental? ¿Cuándo este síntoma o esa sensación de angustia, de tristeza ya se transforma en algo más profundo, más importante? Qué buena pregunta, porque a veces confundimos. Todos durante la pandemia experimentamos síntomas, ¿ya? Todos durante la pandemia tuvimos irritabilidad o todos durante la pandemia tuvimos algún tema con el insomnio o un poquito de tristeza, etcétera. Pero eso no nos hacía ser depresivos, ni tener un trastorno de ansiedad en caso de sentir ansiedad. Sin embargo, si yo siento los síntomas por un periodo prolongado de tiempo, ya por más de 2 semanas, por ejemplo, de manera intensa, constante, entonces yo voy a estar hablando de que este es un problema y que podría ser visto por algún especialista, en este caso un psicólogo o un psiquiatra en caso de ser necesario. Tiene que ver con la intensidad y con el periodo de tiempo en que yo esté sintiendo estos síntomas. ¿Y puede ser uno, pueden ser más? Pueden ser uno o más, o sea, los trastornos no vienen por uno, no vienen solos. 2 semanas y ya de 2 semanas hacia arriba yo debería empezar a preocuparme si estos síntomas fueron tan invalidantes que empezaron a afectar diferentes áreas de mi vida, el área social, el área laboral, el área personal, etcétera, y empezaron a ser demasiado invalidantes. Entonces yo ahí debería encender las alarmas y decir, ya, ¿sabes qué? Voy a buscar ayuda, voy a ir donde un profesional para que me pueda, ¿cierto?, colaborar y ver qué es lo que está pasando internamente. Y de acuerdo al análisis que realiza, ¿qué porcentaje de la población, más o menos si se puede conocer, tiene un problema de salud mental? Porque, bueno, muchos quizás experimentamos los síntomas, pero quizás ya se fueron moderados, no fue necesario acudir a un especialista. O sea, los porcentajes fueron variando durante toda la pandemia. Empezamos con niveles muy altos según el termómetro de salud mental de la H, sin embargo estos fueron decreciendo y hoy en día, como te mencionaba, el síntoma que más predomina es el síntoma de la ansiedad, con un 27% en niveles moderados a severos. Yo recalcaría esa parte de moderado a severo. O sea, severo estamos hablando, por ejemplo, harta crisis de pánico, ya con síntomas ya que son angustiantes para la persona y que la persona obviamente siente que son invalidantes en ciertas áreas de su vida. Sí, ¿cómo se enfrenta a esta situación pensando en que, claro, muchas veces las personas pueden ir a un especialista, pero otras no lo hacen? ¿Cómo el entorno cercano, el lugar de trabajo puede aportar a esto? O sea, tiene que ver con varias cosas. Primero, la primera sugerencia, el periodo de adaptación va a ser distinto para cada persona. Eso es lo primero que hay que tener claro. O sea, si mi compañero de trabajo volvió a la presencialidad y se adaptó en una semana, perfecto. Pero hay personas que se demoran de 2 a 3 meses en adaptarse. Ya eso es súper importante tener en consideración ese rango.
Y algunas sugerencias para poder adaptarse y bajar estos niveles de ansiedad tiene que ver con, primero, evitar la sobreinformación, ¿ya? Evitar la sobreinformación porque a nivel mundial y a nivel país estamos en un nivel de incertidumbre importante, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel sanitario, ¿ya? Entonces ese nivel de incertidumbre ha generado que los niveles de ansiedad suban y ha generado, ¿cierto?, también que los niveles de cortisol, ¿cierto?, estemos más estresados y estemos un poquito más ahí como activados. Entonces, no sobreinformarnos, no caer en las fake news, eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, yo le invito a la gente a que en sus jornadas laborales haga una especie de horario. Ya habíamos hecho una especie de horario, ¿cierto?, para el teletrabajo y teníamos claro cómo era nuestro día desde que nos levantábamos hasta que nos íbamos a acostar. Sin embargo, ahora hay que hacer uno nuevo para el retorno, o sea, en ese horario incluir, por ejemplo, los horarios de traslado, que ahora tenemos que tomar los tacos, ¿cierto? A lo mejor tomar un transporte público, etcétera. Y además incluir los horarios de trabajo en el trabajo propiamente tal, en la organización, y también las labores propias del hogar, que hay que volver a redistribuirlas, ¿cierto?, de manera equitativa para no sobrecargar ni a hombres ni a mujeres. Sí, bueno, eso pensando en que muchas personas retornaron a sus trabajos este año, otras personas se quedaron con teletrabajo, quizás recién están retornando, probablemente también esas recomendaciones van a servir. Sí, y Daniela, otra cosa importante y que yo creo que es fundamental para bajar los niveles de ansiedad tiene que ver también con situarnos en el presente. ¿Ya? Y eso, ¿Qué significa el situarnos en el presente? Situarnos en el presente tiene que ver que nosotros en general cuando experimentamos ansiedad siempre estamos pensando en lo que viene mañana, en la reunión que tengo que hacer la próxima semana, en este caso tú en el programa que tengo que grabar en un mes más o en una semana más, etc. Sí, es difícil no estar pendiente de esas eso cosas. Genera niveles de ansiedad importantes, un poquito de angustia y siempre estar preocupado. Entonces, situarnos en el presente. ¿Cómo nos situamos en el presente? A veces con técnicas fáciles de mindfulness, ¿ya? Y también técnicas que podemos hacer en la casa, por ejemplo, una respiración diafragmática. Practicar una respiración, ¿cierto?, de inhalar, exhalar 3 a 4 veces al día por un par de minutos, genera que bajen automáticamente los niveles de ansiedad y cortisol y eso nos va a servir para darnos cuenta en qué estamos y disfrutar también el aquí y el ahora. Y eso obviamente va a hacer que también tengamos una mejor calidad de vida y podamos experimentar un poco más de calma. Claro. ¿La readaptación al trabajo presencial puede durar hasta 3 meses o puede ser incluso más? 2 a 3 meses, más o menos, pero va a depender, te digo, de cada persona. Pero siempre hay un rango que nosotros esperamos como profesionales y son 2 a 3 meses. Y esa situación también, me imagino, generó algún tipo de síntoma, de conducta en las personas, el tener que volver presencialmente. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar leyendo algunas de las experiencias que nos han contado a través de las redes sociales las personas, pero ¿cuáles fueron los principales temores de retornar presencialmente? Es complejo porque retornamos presencialmente en un proceso que todavía estamos en pandemia. Ya, de hecho, por eso todavía estamos con tapabocas, claro. Con la distancia y toda la pandemia. Entonces, las personas tienen varios miedos. El primero, por ejemplo, el más simple, el subirme al transporte público y me puedo contagiar. El saber si en mi lugar de trabajo voy a poder tener la distancia física necesaria con mi compañero para no contagiarme. Claro. El saber si va a haber una ventilación adecuada en el lugar donde yo voy a teletrabajar, donde voy a trabajar. Entonces el retorno seguro es súper complejo, trae varios miedos, trae varias incertidumbres para los trabajadores. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo creo que hay que ir retornando de a poquito y retomando de a poco también ciertas costumbres que hemos perdido. Por ejemplo, las reuniones presenciales hoy en día son súper complejas. Sí. Súper complejo porque necesitamos, claro, necesitamos espacios muy amplios para poder guardar la distancia, para tener la ventilación, etcétera. Pero de a poco ir retomando reuniones presenciales y de a poco ir tomando las pausas laborales. Antiguamente nosotros hacíamos una pausa, por ejemplo, en la jornada y nos tomábamos un café con un compañero de trabajo. Claro. Hoy en día eso es más dificultoso porque hay que sacarse el tapaboca, porque si lo hacemos tenemos que tener una distancia importante, tiene que estar la ventilación, etcétera. Entonces, de a poco ir retomando estas costumbres que hemos ido perdiendo con los resguardos necesarios, ¿cierto? Y las medidas sanitarias que nos ayuden, ¿cierto?, a evitar el contagio. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de este tema y al regreso también vamos a contar algunos de los comentarios que nos hicieron las personas a través de las redes sociales que son muy interesantes. Así que vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bien, estamos de regreso con Carla Mendoza, psicóloga clínica del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, hablando sobre el teletrabajo y también los efectos psicológicos que dejó, además de la readaptación a las labores presenciales. Te comentaba que hay muchas personas que nos escriben por redes sociales y voy a leer algunos de los comentarios que nos llegaron a propósito de cómo se sintieron ellas realizando teletrabajo. Por ejemplo, @roco.61 dice: fue un retorno total, no nos planificamos en un retorno de convivencia y socialización. Esa es una experiencia. @pau dice: me costó tener que seguir las reglas de estar con mascarilla todo el tiempo y tomar distancia. Y la última persona, @anitasan_nomás, dice: me había acostumbrado al teletrabajo, el compartir menos con gente, pero también aumentó la adherencia, dado que el trabajo remoto permitió mayor flexibilidad. Esas son algunas de las experiencias que vivieron también las personas que realizaron teletrabajo. Hay una que me llamó bastante la atención, que es de la convivencia, el volver a retornar con tus compañeros, pensando que hay muchas personas que son muy apegadas a las reglas, a utilizar la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, pero otras personas son un poco más despreocupadas. Más flexibles. Sí, ¿cómo se puede lidiar con toda esta situación? Bueno, es complejo porque tiene que ver un poco con la convivencia, digamos, y el respeto. Entonces yo creo que hay conceptos fundamentales: respeto, asertividad y protocolo. ¿Ya? Yeah. El respeto primero por mi compañero o mi compañera que se cuida más o se cuida menos, digamos, ahí en cada una de las organizaciones hay de todo, digamos, y también la asertividad, o sea, el poder explicarle a mi compañero de la manera adecuada, de la forma correcta y en el momento indicado, que a lo mejor yo me cuido más, que yo a lo mejor sí uso la mascarilla, que por favor la use cuando yo esté cerca. Claro. De la manera adecuada y en el momento correcto. Yo creo que no deberían haber problemas de convivencia ni de clima laboral, ¿ya? Claro. O sea, yo creo que el ser asertivo y el respetar los espacios y los límites es fundamental hoy en día, estando en pandemia. Pero también los protocolos, o sea, que cada organización socialice cuáles son los protocolos de retorno seguro de su organización en específico y cómo van a, digamos, a trabajar y a cuidar a sus trabajadores. O sea, yo creo que esos conceptos son fundamentales. Pero sí, el respeto va a ser ahí... yo creo que la palabra clave para poder guardar una buena convivencia laboral y un clima adecuado. Claro, y también en lugares de trabajo seguimos al interior utilizando la mascarilla, entonces respeto, empatía, porque no sabemos también la situación que tuvo que vivir, quizás tuvo una persona familiar que falleció producto del COVID, ¿no? Tenemos también que entender cuál es la situación de... ¿Qué hay detrás de esa persona? ¿Qué hay detrás de la otra persona? A lo mejor un menor de edad al cual está cuidando, claro, o una persona que está inmunodeprimida, que vive con él, etcétera. Entonces, yo creo que, claro, los jóvenes a veces son un poco más flexibles, se sacan la mascarilla, etcétera, porque finalmente no tienen mucho a lo mejor que perder, entre comillas, si se contagian, es solo un resfrío para ellos. Claro. Pero para otras personas que a lo mejor están inmunodeprimidas o que han vivido alguna situación de enfermedad o que han perdido un ser querido, es distinto. Entonces yo creo que el respeto y el ponerme en el lugar del otro es fundamental hoy en día para que todos nos podamos cuidar en comunidad y también para que tengamos una mejor convivencia. Para todos es difícil el retorno, para todos. Y es normal que nos sintamos mal en una condición de carácter anormal, que es regresar a trabajar estando en pandemia. Entonces, ser empático con el otro va a ser fundamental para poder conectarnos de mejor manera. Sí, ese es un punto. Y, por ejemplo, también el volver a estar en contacto con nuestros compañeros. Hay quienes quizás se habían adaptado a hacer un trabajo más solitario, a no quizás escuchar las conversaciones, a no interactuar tanto, pero hay otros que les gusta más el compañerismo que se genera. Claro. ¿Cómo también se enfrenta a este tipo de...? O sea, ahí va a ser un poco como readaptarse, el volver a como de alguna manera a adquirir estas habilidades sociales que de alguna forma como que se fueron perdiendo o se quedaron dormidas, digamos, durante estos 2 años de pandemia. Así que de a poquito, no asustarse si al principio hay personas que generan una cierta distancia, porque la pandemia generó en las personas una gran sensación de soledad y aislamiento. Entonces, esa sensación de ir regresando poco a poco a conectarse con un otro, a saber, a leer incluso lo no verbal del otro, porque eso se fue perdiendo, se ha perdido producto de la mascarilla, se ha perdido también porque estábamos en Zoom, ¿cierto? Sí. O en las diferentes plataformas digitales. Entonces, hoy en día tenemos que aprender a leernos, a conectarnos con el otro y a ir de a poco sociabilizando con mis compañeros de trabajo. Sí, bueno, y respecto a la persona que dice, me costó seguir las reglas de estar con mascarilla todo el tiempo, eso también es un tema, sobre todo porque una vez que te la sacas, como que logras respirar bien y estar, no sé, 8 horas, 10 horas con la mascarilla,
hay que hacerlo, pero también es una situación que incomoda, Exacto. que genera angustia. Ahí quizás la recomendación para esas personas que les cuesta, por ejemplo, estar con la mascarilla por gran cantidad de horas, es buscar espacios adecuados, por ejemplo, salir al aire libre. Hoy día sabemos que se puede en el aire libre, ¿cierto?, sacar la mascarilla cuando son lugares muy amplios, ¿cierto?, y no existen gran aglomeración de personas. Sacarme la mascarilla, respirar un ratito y después volver a mi lugar de trabajo. Sí. Ya, o sea, para esas personas que quizás a lo mejor les cuesta adaptarse, porque en el teletrabajo en nuestra casa no usábamos la mascarilla. No. Y estábamos 8 o 9 horas trabajando, pero sin mascarilla. En cambio, el tener que estar a veces desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con una mascarilla es complejo y cuesta también adaptarnos. Entonces, también es entendible la situación de esa persona y ahí la sugerencia es poder salir un ratito del trabajo, hacer una pausa laboral, tomar un par de respiraciones, tomarnos unos minutos, ¿cierto?, para estar, digamos, adaptándonos a esto de usar la mascarilla y luego volver a nuestro lugar de trabajo. Claro, sí. Me da la sensación también que el hacer estas pequeñas pausas, break, es importante en súper importante a la labor presencial. Exacto, súper importante para mantener la salud mental y para poder manejar, ¿cierto?, la calidad de vida del trabajador. O sea, eso es fundamental, el tomar estas pausas, el volver a sociabilizar y el volver de a poquito a adaptarnos a lo que era nuestra realidad. Nunca va a volver a ser como antes. Sí. Ya vamos a tener, no sé cuánto tiempo más vamos a tener que estar, digamos, en periodo pandemia, pero sí poder de alguna manera ir retomando algunas costumbres y algunos hábitos que habíamos perdido producto del teletrabajo. Claro, porque retornamos, pero en unas condiciones son diferentes. Exacto. No era lo que estábamos acostumbrados. Antes de la pandemia. Y mencionaba también lo de los protocolos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en mi organización, en mi lugar de trabajo, no tengo uno? ¿Es momento también de hacerlo ahora, por ejemplo, ya que ha pasado quizá un tiempo? Claro, o sea, siempre va a ser bueno tener un protocolo por el cual nuestra organización y los colaboradores puedan regirse y saber que existen, además, si yo como organización propiamente tal no creé uno, existe el protocolo general del Ministerio de Salud, del cual nosotros podemos hacernos cargo, ¿cierto?, cada empresa, tanto privada como pública, y guiarnos por ese. Sí, también otro de los aspectos que ha cambiado quizás es la flexibilidad. Las personas ahora sienten o quieren que hayan estos espacios o mayor comprensión de repente si tengo que hacer alguna diligencia, algún trámite, porque también eso lo permitió estando en confinamiento. También es importante incorporar este tipo de estrategias quizás en las organizaciones laborales. Sí, es fundamental. De hecho, nosotros nos dimos cuenta que muchas organizaciones decidieron, empresas sobre todo privadas, quedarse en el teletrabajo. Entonces sus colaboradores van a seguir, estemos o no en pandemia, pase o no pase esto, en teletrabajo, porque también eso disminuye los costos para las organizaciones. Claro. Ya costos de arriendos, costos de mobiliario, etcétera. Pero también tenemos otras organizaciones que se quedaron en una modalidad híbrida, ya que algunos días van presenciales, claro, y otros días con teletrabajo. Claro. Y también están las organizaciones más tradicionales que el 100% es retorno a la presencialidad, y porque también hay labores que no se pueden teletrabajar. Claro, teletrabajar. Exacto. Entonces, la flexibilidad laboral es fundamental hoy en día. El trabajador, cuando estaba en su casa, si bien a lo mejor las jornadas laborales eran mucho más amplias, pero también él, si tenía alguna situación familiar X, por ejemplo, el tener que ir al doctor o el tener que resolver una situación que está puntual, que está ocurriendo en ese minuto en el hogar, podía parar su trabajo, ¿cierto?, ir a resolverla y luego volver a trabajar. Eso mismo es lo que el trabajador exige hoy en día, entre comillas, como decir, bueno, que siga existiendo esta flexibilidad, porque también con esta flexibilidad que existió, también vimos que los aumentos de producción fueron importantes en las organizaciones. Se puede hacer. Porque se puede hacer, porque no se trabaja hoy en día por jornadas laborales de 8 a 6, sino más bien en los trabajadores la invitación es a trabajar, ¿cierto?, por metas y a trabajar por cumplimiento de las mismas. Es decir, yo no voy a estar trabajando más que nada por cumplir un horario y estar ahí sentadito esperando que sean las 6 para irme para mi casa, sino el cumplir los trabajos y las tareas que me fueron encomendadas. Entonces yo creo que esa es la mirada que hoy en día tienen los trabajadores y que tienen que tener también las organizaciones para aumentar la flexibilidad.
Y el teletrabajo, hemos hablado de los aspectos negativos, pero también tiene cosas bastante positivas el teletrabajo, lo que mencionas también, por ejemplo, de la flexibilidad laboral, porque en condiciones normales el teletrabajo debería ser una muy buena opción, tiene bastantes aspectos positivos. De hecho, en Europa y en Estados Unidos el teletrabajo no empezó con la pandemia, digamos, venía de mucho antes. Las organizaciones de más alto rendimiento, ¿cierto?, teletrabajaban, ¿ya? O tenían estos sistemas híbridos. Cuando nosotros vamos a, de alguna manera, visualizar que la experiencia del teletrabajo es algo positivo, cuando las condiciones del entorno así lo son. Es decir, que cuento, por ejemplo, con una conexión de internet estable, que es fundamental hoy en día para teletrabajar, que cuento con las condiciones físicas adecuadas, tengo un escritorio, tengo una silla, tengo un computador, etcétera, y que además también tengo subsanada el entorno familiar donde yo voy a teletrabajar. Es decir, tengo, por ejemplo, distribuidas las tareas de mi casa, por lo tanto no me voy a sobrecargar en labores de hogar o labores de trabajo y voy a poder conciliar trabajo-familia, digamos. ¿Ya? Ahí la experiencia del teletrabajo se convierte en algo positivo. ¿Por qué? Porque voy a poder estar más tiempo con mi familia, porque voy a poder también tener esta mayor flexibilidad y porque también, ¿cierto?, la persona va a poder tomarse las pausas, va a poder también de alguna manera disfrutar el teletrabajar. Que yo creo que de a poco, al término de esta pandemia, durante estos 2 años, digamos, al final como que la gente empezó de alguna manera como a disfrutar un poco más del teletrabajo, pero al principio era un agobio, un estrés, porque no estábamos acostumbrados, porque no teníamos las condiciones, porque ni siquiera teníamos muchas personas internet en los hogares, o conexiones estables de internet. Entonces yo creo que de a poco, si nosotros tenemos las condiciones del entorno y físicas adecuadas, el teletrabajo va a ser una opción súper buena para la calidad de vida del trabajador y también para la producción de las organizaciones. Claro. ¿Y cuáles serían como las recomendaciones, consejos quizá a las organizaciones que continúan en la modalidad teletrabajo para ellos? Bueno, primero, respetar los horarios. Hoy en día aparecen también algunas circulares, esto de no mandar, por ejemplo, mensajes o WhatsApp a los trabajadores fuera del horario de trabajo. Ya eso yo creo que es fundamental para cuidar no solo la salud mental de la persona, en este caso de la jefatura, sino también del trabajador. También darnos cuenta de que es importante que fomentemos en nuestros trabajadores que están teletrabajando aún las pausas saludables, es decir, que el trabajador no permanezca las 8 horas sentado frente al computador, sino que cada cierto tiempo se pare, se haga un café, que practique algún estiramiento, ¿cierto?, que le permita no estar, ¿cierto?, constantemente frente a una pantalla, lo cual puede provocar mayor fatiga. ¿Ya? Y también, yo diría que esto ya más que para la empresa, sino también para los trabajadores, el poder conversar en la familia cómo incluir el teletrabajo en el hogar para que el teletrabajo no venga a impactar negativamente en la rutina de la familia. Yo creo que eso es fundamental para que el trabajador pueda teletrabajar tranquilo. Porque tenemos que darnos cuenta que las familias tienen distintas realidades. Algunos tienen niños pequeños, otros tienen más espacios muy pequeños donde no pueden teletrabajar tranquilos, no todos tienen una oficina en su casa. Ya, entonces, en ese sentido, es súper importante conciliar el teletrabajo con las personas que viven en mi hogar, y de esa manera, ¿cierto?, el teletrabajo va a ser una experiencia positiva y va a ser una experiencia que va a repercutir también de manera positiva en la organización con el aumento de la productividad. Claro, y también si pensamos, ya nos quedan pocos minutos, en las personas que retornaron, no solo a las personas, sino también a los líderes de esos trabajos, a la jefatura, a la empresa. ¿Cuáles son como los consejos ahí para también estar pendientes, no sé, de la salud mental, de la flexibilidad, de todo también lo que hemos conversado durante el programa? O sea, lo fundamental es para las organizaciones, ¿cierto?, preocuparnos de la salud mental de nuestros trabajadores. ¿Cómo nos preocupamos de la salud mental de nuestros trabajadores? Preguntando una simple pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué te puedo ayudar? Cosas que son a lo mejor súper como obvias o de sentido común, pero pucha que es importante para un trabajador o un colaborador que tu jefatura te pregunte cómo estás, en qué te puedo ayudar. Una intencionalidad, ¿no? Exacto, que yo vea que al otro le importa cómo estoy, ¿ya? Y que esta sea real, digamos, esta intención sea real. Y también, de alguna manera, sugerirle, digamos, a las organizaciones esta flexibilidad, mantenerla. Es decir, mantener quizás los permisos, mantener esto de que los horarios no sean tan rígidos, sino que más bien trabajemos, lo que yo les decía, la invitación es a trabajar por metas,
a trabajar por cumplir lo que nosotros necesitamos. Eso va a hacer que la productividad aumente, va a hacer que el trabajador se sienta mucho más en agrado teletrabajando y va a hacer también que todos, digamos, a nivel de clima laboral sea mucho más positivo y que impacte de manera positiva tanto en el trabajador como en la organización. Perfecto. Y por último, las personas que nos están viendo en sus casas, ¿cuándo ya tienen que ir a un especialista? ¿En qué momento? Mencionaba algunos síntomas, sí. 2 semanas. Cuando tengamos, ¿cierto?, que experimentar síntomas, ¿cierto? Ya yo les decía, irritabilidad, angustia, tristeza, ansiedad, entre otros, anedonia, y estos síntomas se perpetúen en el tiempo por más de 2 semanas, sean tan intensos que me estén afectando en el área laboral, personal o social, entonces ahí encendamos la alarma, ¿cierto? Y nos vamos a preguntar a un especialista psicólogo, psiquiatra, ¿cierto?, que me ayude y me, de alguna manera, colabore en el problema que yo estoy viviendo en ese minuto. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Carla, por entregar estos consejos, estas recomendaciones que probablemente a muchos en sus casas les van a servir. Gracias por ser parte de este programa. Gracias a ti, Daniela. Y nosotros terminamos este capítulo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición del programa.